mi gente? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Todos Tenemos una Historia que Contar. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, paciente renal desde hace 5 años y actualmente con 3 años de hemodiálisis. Desde Guadalajara, Jalisco, Karen Martínez. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Hola Chuy, muchas gracias. Bien, ¿y tú? También, súper bien, aquí emocionados por escuchar tu historia. Y pues bueno, también un gustazo, gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, a lo que venimos, Karen, cuéntanos tu historia. Bueno, mi historia comienza en noviembre del 2020. Estaba yo en casa. Este, fue más o menos en los principios de noviembre cuando yo me atendía por particular. Me atendía en particular, y ahí la doctora me dijo ese día, ¿sabes qué? No te puedo seguir atendiendo porque tú tienes insuficiencia renal, necesitas hemodiálisis. O sea, fue como que, ¿cómo en qué momento? Así quedó, yo no tenía seguro. Entonces para mí fue como de, ¿qué hago? Ella me dijo, yo estaba pagando un paquete con él para aliviarme en particular. Ajá. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres que yo te atienda, necesitas juntar más o menos 500,000 pesos, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Entonces dije, pues yo no tengo ese dinero. Entonces, pues así quedó. Hablé con mi esposo y él, pues se movió a darme de alta en el IMSS. Yo seguía yendo con esa doctora para que me regresara el dinero, ¿no? Porque Claro. llegamos a un tipo. Total, que no me lo da. No sé si fue tanto mi coraje que pasó que en esos días yo ingreso al hospital, al de IMSS, sangrando. Ya tenía que tener al bebé, pero no me podían hacer cesárea ni podía tener parto porque tenía mi hemoglobina muy baja. Ajá. Cuando yo fui ahí, pues enseñé todos mis papeles, todos mis secos. Ahí en esos papeles venía mi tasa de filtrado, Ajá. ya más o menos de 10, 13, ya era muy baja. Entonces ahí me ven y me dicen, efectivamente, pues sí tienes un daño ya en los riñones, pero pues ahorita estamos en tu parto, ¿no? Vamos a ver cómo pasas eso. Después de que tuve al bebé, me empezaron a hacer un eco y se dieron cuenta que mis riñones estaban más pequeños. Ya. Y pues me dijeron, ahorita, ¿sabes qué? No te podemos hacer nada porque no sabemos si en realidad pues tienes un daño porque el embarazo hace que tu cuerpo cambie, ¿no? Por el bebé. Claro. Entonces, tienes que regresar, hacerte más estudios en unos 3 meses. Yo la verdad ya no fui, tuve mucho miedo y ya no fui, pero empecé a buscar nefrólogos. Visité nefrólogos, visité también nutrición, estuve con dietas, el nefrólogo me dio medicamento, pero su última palabra era hemodiálisis, o sea, ya no tienes opción, Claro. ya, ya es hemodiálisis, ¿no? O sea, Ajá. ya no se puede hacer nada. Entonces fue como de que no, o sea, yo me resistía, yo decía, no, no quiero eso, no quiero eso. Me recomendaron otro nefrólogo. Yo llegué yo llegué con el nefrólogo, la verdad, fue para mí de verdad una esperanza Claro. el haber visitado, porque yo siempre he dicho, fue como un apapacho para mí. Llegué con él y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, si tienes un daño, ya vimos que si necesitas hemodiálisis o hemodiálisis, ¿no? Pero él me decía más bien por la hemodiálisis. Entonces, pues sí le dije, pues o sea, yo lo menos que pudiera entrar todavía a eso, pues me dijo, vamos a iniciar con medicamentos y a ver qué pasa, ¿no? Estuve con él como un año, más o menos de un año, con el tratamiento y hace Ajá. cuenta que en junio, a principios de junio, yo empecé muy mal, me sentía demasiado mal. Era, pues no me levantaba, ¿no? No me Claro. levantaba, eran vómitos, presiones muy altas, y yo decía, yo no quiero ir al IMSS porque en el IMSS me van a hacer que me vaya a diálisis, ¿no? Sí. No tengo nada en contra de la diálisis, pero me Ah, da un poco de miedo porque haz de cuenta que mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, pero no fue precisamente por la diálisis, él tenía diabetes y de ok. ahí llegó a insuficiencia renal.
Entonces yo me quedé como con eso, ¿no? De que te hacen eso y vas a morir. Entonces, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Pues ya, llegué muy mal ese día a mi consulta, me esperé, o sea, me sentía mal y me esperé de todas maneras. Llegué Ajá. con el doctor y vio mis estudios y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, me siento mal, estoy mal. Y me dijo, sí, ¿verdad? Y yo, sí, y me dijo, es que ya necesitas hemodiálisis urgente. Y yo, Wow. no, y dijo, sí, ya. Y yo dije, pues bueno, o sea, ya no hay nada que hacer, ya lo necesito. Y era lo mal que me sentía. Y Claro. entonces, en ese momento, él, pues ahí tenía quirófano y eso, me bajó, me pusieron mi catéter y me subieron a hemodiálisis. Entonces, yo al entrar en hemodiálisis fue de, no, no inventes, o sea, de verdad, me impresionó muchísimo estar ahí. Claro. Y una pregunta, ¿te dijeron la causa de tu diagnóstico? ¿Por qué fallaron tus riñones exactamente? Y otra, a ti la primera vez que te mencionaron hemodiálisis o diálisis, ¿qué pasaba por tu mente? Nunca me mencionaron, o sea, nunca hubo como un estudio que me dijeran, ¿sabes qué pasó esto? O sea, solamente fue como de que son riñones pequeños, nada más. Ya. Pero te cuenta que yo también tenía mi gemela. Ah, ok. Ella falleció hace 4 años y falleció también de insuficiencia renal, pero ella aún no estaba en terapia. Ok. Entonces, dieron tanto a ella como a mí, ella sí se atendía, ella tenía todavía para un trasplante, todavía tenía oportunidad, Sí, no encontramos donador. Entonces a ella le dijeron, ¿sabes qué? Pues lo más seguro es porque son gemelas, nomás así, pero, o sea, nunca fue como un diagnóstico como tal de qué era lo que había pasado. Igual a claro. ella le dijo que fueron riñones pequeños que no se desarrollaron. Ya. ¿Y qué pasó con mi mente? Ay, no, pues es lo que te digo, o sea, a mí me daba muchísimo miedo. Yo decía, ¿cómo sucede eso, no? ¿Qué tanto puede durar en esto? Claro. Pero ahora que estoy, sí te puedo decir que es una oportunidad de seguir viviendo. Claro, totalmente. Ahorita ya llevas 3 años en la hemodiálisis, ¿no? Sí, 3 años. ¿Y cómo fue para ti, pues, todo ese proceso de que te coloquen el catéter? Nos seguías contando esa parte de la historia donde ya te colocan el catéter, te pasan la hemodiálisis. ¿Cómo fue esa parte de ese proceso? Ay, mira, en cuanto me dijeron que yo iba a hemodiálisis, me solté llorando, era un ataque de ansiedad que no aguantaba y decía, no, 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 a mí siempre me ha dado mucho miedo entrar a alguna cirugía, aunque sea ambulatoria, para mí era que me da muchísimo miedo, o sea, no quería. Claro. Cuando ya estaba yo ahí, yo nomás me sentía que estaba temblando, o sea, que mi cuerpo se estaba moviendo y yo decía que me da muchísimo miedo. Y el doctor, no, tranquila, no pasa nada, no duele, y no sé qué. Y yo, no, es que sí me está doliendo. Y pues que sí, sí, duele. Claro, sí, sí, sí. Y ya después de todo ese proceso del catéter, de todo eso, síguenos contando cómo ha parecido como, pues, el rumbo de todo este proceso de tu historia, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo la has pasado en hemodiálisis? Porque la verdad yo también llevo 3 años en hemodiálisis desde que regresé de un trasplante. Yo ya estuve trasplantado una vez y pues la verdad es muy diferente cuando te trasplantan la primera vez a cuando regresas a hemodiálisis después de un rechazo. Entonces yo ahorita también llevo 3 años en hemodiálisis y pues al principio, ¿no? No sé tú cómo lo has vivido, pero al principio las hemodiálisis cuesta muchísimo adaptarse. O sea, literal tu cuerpo lo resiente muchísimo, te sientes mal, literal hasta a veces vomitas, te duele la cabeza. O sea, literal es muy, muy catabólico para tu cuerpo. ¿Tú cómo viviste todo ese proceso de tus primeras hemodiálisis? Fíjate que las primeras hemodiálisis fue así como que me conectaron y eso, y yo empecé a sentirlo como que algo diferente, como que un sabor diferente. Soy como muy perceptible a los sabores. Entonces yo sentía un sabor y me daba mucho miedo. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto? Cuando termina la sesión, me desconectaron creo que un poquitito antes porque la presión se me subió y yo empecé a vomitar, precisamente. Empecé a vomitar, salir de ahí y yo seguía vomitando y seguía temblorosa, pero siento que fue como como miedo, nervios de lo que estaba viviendo. Las Claro, siguientes pasaron igual.
yo no pues en el IMSS, sabes que es un poco difícil entrar a la lista de espera para hemodiálisis, ¿no? Porque somos muchísimos pacientes los que estamos ahí. Claro. Entonces, yo no me atendía en IMSS, pero ¿sabes qué pasó? Que yo tenía más o menos como un mes en hemodiálisis cuando me tuvieron que intubar por Wow. tener agua en los pulmones. La verdad, pues yo no sabía mucho de esto, yo no sabía lo del peso seco. Entonces, un día de repente, empecé como con gripa, ¿no? Gripa, tos, y yo decía, estaba lo de COVID todavía, y yo decía, COVID o algo de eso, o medio gripa, ¿qué está pasando? O sea, no entendía realmente qué era lo que tenía. Decidí hacerme una prueba, salió negativa, y dije, no, entonces no sé qué es. Entonces le habla a mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me lleves a la Cruz Verde. Yo no quería ir a mi clínica porque me daba miedo. Claro. Dije, voy a ir, ya no voy a salir. Entonces fue como de que llévame a la Cruz Verde. Cuando yo llego a la Cruz Verde y les digo, ¿sabes qué? Tengo dificultad para respirar porque yo iba en el carro y de verdad no podía respirar, o sea, me costaba demasiado respirar y dije, esto no está bien, o sea, ¿qué me está pasando? Sí. Llego a la Cruz Verde y me toman la saturación, estaba en 70. Entonces me pasan rápido y me dicen, te vamos a poner el oxígeno, si te vamos a tener que intubar, ¿qué piensas de eso? Y yo le dije, no. Le dije, yo no quiero que me intuben. Me dijeron, no. Y yo le dije, no, ¿segura? Y yo, ajá, sí. Entonces me ponen el oxígeno y me lo ponen a lo más que se podía y yo no sentía nada. O sea, yo veía a mi hermana y yo le decía así como de que no, o sea, no está funcionando. Claro. Entonces fue cuando, en lugar de estar pensando en lo que podía pasar, dije, ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, me estoy quedando sin oxígeno. Sí. Me voy a morir. Si no me hacen lo que me tienen que hacer, me voy a morir. Entonces me vuelven a preguntar, ¿te vamos a tener que intubar? Y yo les dije, sí, está bien. Fue como de, ¿qué más hago? Claro. Me dicen, si tu saturación aquí sigue en 70, te trasladamos a tu clínica. Si baja a 40, te intubamos aquí. Entonces fue como de que, pues dale, ni modo. Llega la ambulancia, me hacen el traslado. En cuanto a mí me bajan de la ambulancia, yo veo a mi marido y pues yo no le dije nada, solo lo volteé a ver y ya le dijeron a él, la tenemos que intubar. Y él dijo, pues hagan lo que tengan que hacer. Entonces, pues me meten y me dicen, no agarres nada. Y ya desde ahí ya no recuerdo qué pasó, pues Claro. desperté, pues estaba todavía un tanto inconsciente con la anestesia y todo eso. Yo no sabía pues, qué había pasado, qué estaba sucediendo. Después ya tuve oportunidad de hablar con mi hermana y ella fue la que me explicó porque yo le decía, es que yo acabo de llegar ayer y ella me decía, no, es que ya tienes aquí, duré 5 días intubada y ella Wow. me decía, "No, es que tú tienes aquí ya más de una semana y yo le decía, claro que no, le dije, tú me acabas de traer tal día y ella, no, ¿y qué pasó esto y esto y así? Entonces para mí fue también algo muy difícil porque, o sea, yo pensé en la intubación y dije, ya no voy a salir, o sea, Claro. ya. Sí, Entonces, totalmente, sí te entiendo. Yo, la verdad, honestamente, sí he tenido la fortuna de que nunca he recurrido a una intubación, pero me imagino lo fuerte que ha de ser para ti y para tus familiares, ¿no? O sea, ¿cómo vivieron eso después, tus familiares junto contigo, después de que ya pasaron todo ese proceso fuerte, qué pasaba por su mente? O sea, ¿cómo reaccionaron después de todo pues, todo este suceso, pues? pues mira, ellos de igual manera estaban un tanto asustados porque a mi hermana le pasó. Entonces fue como de que le va a pasar. Entonces fue como de que qué miedo. O sea, mi mamá fue de que me vio y le dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero volver a entrar aquí, yo no la quiero ver de esa manera. Entonces mi hermana fue la que se quedó a cargo de estar yendo a las visitas que podía hacer, pues porque pues en realidad yo no estaba consciente y me veía media hora en todo un día, solamente me acaban de pasar. Entonces dicen que fue muy impactante verme ahí en la cama con tantas cosas porque tenía muchísimas cosas. Claro. Cuando desperté fue como de, o sea, fue como, pues lo decimos como un milagro, pues porque se nos hacía muy imposible que pudiera despertar, pero sí, gracias a Dios tuve el apoyo, pues, de muchísima gente, ¿sabes? De mi familia, de amigos, de conocidos, de gente que de verdad ni siquiera conocía, pero tuve su apoyo. Claro, sí, eso es bien importante, contar con el apoyo de tu familia, de tu círculo de apoyo, amigos, porque estos
sucesos creo que son demasiado fuertes que de verdad llegan a sacudirnos el alma, llegan a cambiarnos como una mentalidad, ¿sabes? Llegan a empezar a valorar pequeños detalles. No sé si tú lo has visto, pero yo, por ejemplo, con todo este proceso de esta enfermedad, yo he empezado a valorar pequeños detalles que antes no los veía. Y por lo mismo, porque he estado tan cerca, siento que nosotros, es algo que no se dice mucho, pero es una realidad. Nosotros, la mayoría de nosotros hemos estado muy cerca de la muerte o de sentir que nos estamos muriendo, la verdad. Y creo que después de todo eso, de todo lo que vivimos y renacemos o volvemos a estar estables, creo que empezamos a valorar pequeños detalles. No sé si te ha pasado a ti. Y justo, mira, después de que yo estuve intubada, fue como que yo empecé a disfrutar un poquito más mi vida, ¿no? Porque era como de que me enganchaba mucho estar en la casa, hacer lo de la casa, o sea, todo lo de la casa, ¿no? Y después dije, ¿y que cuándo voy a vivir? O sea, ¿cuándo voy a disfrutar lo que me quede? Porque con esta enfermedad no sabemos, ¿no? Exacto. Estamos en la cuerda floja, ¿no? Entonces decía, necesito empezar a disfrutar lo que a mí me gusta, o sea, hacer lo que a mí me gusta. Entonces empecé a valorar todo, ¿no? Desde poder sentarme con mi familia a comer, el salir con mis hijos al parque, o sea, cositas así, fue que agarras el valor, o sea, hasta algo más, por ejemplo, jamás había ido a un concierto y fue como que junté mi dinero y fui a un concierto porque yo quería vivir eso. Claro. Entonces, sí, sí, es cierto eso, o sea, empiezas a valorar todo. Sí, literal. O sea, yo lo he dicho aquí muchas veces que está muy infravalorado hacer pipí y tomar agua. O sea, lo que diéramos nosotros por tomarnos 3 litros de agua al día, lo que diéramos nosotros por hacer pipí nuevamente. No sé tú en qué etapa estás como de la hemodiálisis, si ya dejaste de orinar, si estás buscando un trasplante, ahorita vamos a seguir con esa parte de tu historia. Pero creo que sí es algo muy importante que les podemos dejar como mensaje a las personas que nos están viendo, nos puedan ver, que de verdad no te esperes a vivir algo trágico para empezar a valorar tu vida. Literal, empieza a valorar desde ahorita, empieza a valorar los pequeños detalles que la vida te pueda dar en este momento y disfrutarlos, ¿no? Porque a veces la vida no da segundas oportunidades, a veces cuando toca, te toca y listo. Entonces, pues sí, creo que a nosotros nos han dado una oportunidad como para seguir valorando y tener esta pues sí, seguir viviendo esta vida, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, Sí, sí. y oye, una pregunta, cuando te saturaste y se te bajó la saturación a 70, ¿fue porque tenías exceso de líquido o por qué te dijeron? Sí, tenía agua en los pulmones. ¿Tenías Eh, agua? no me hacía las hemodiálisis como tenían que ser. Wow. Sí, Sí, eso también creo que hay que comentarlo porque es algo que muchos pacientes al principio sobre todo dejamos pasar, que es el control de líquidos, ¿no? A sí, veces por el control de líquido de nosotros mismos, a veces porque no te hacen bien una hemodiálisis, pero literalmente puedes llegar a una intubación como pasaste tú, por el exceso de líquido. sí. Entonces, sí, creo que es buen mensaje también que les podemos dar a las personas que pues que cuiden sus líquidos, que estén atentos también que les hagan bien sus hemodiálisis o sus diálisis para que no puedan pues tener ese exceso de líquido y no puedan pasar la peor. Yo también tuve un problema similar. A mí, cuando no encontraban mi peso seco y yo seguía muy hinchado, pues al principio me veía todo hinchado, parecía un sapo, literal, o sea, estaba hinchado por todos lados y yo me seguían quitando el mismo líquido, Ajá. pues yo seguía hinchado hasta que me dijeron que me tenían que perforar un pulmón para que sacaran los líquidos porque se me estaba yendo los pulmones. Entonces, pues yo no sé cómo salí de eso, pero no me perforan el pulmón, no sé cómo me quitaron el exceso de líquido, pero a partir de ahí fue un gran susto para mí y para mi familia y nos cuidamos, o sea, me cuido mucho el exceso de líquido, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso, del cuidado? Porque mucha gente, no sé si te has topado también con pacientes, pero hasta su coquita se echan antes de la hemodiálisis, o sea, literal, no se cuidan mucho, y hasta que lo ven ya cada vez más difícil, ¿no? Sí, fíjate que justo era lo que pasó. Yo pues no entendía muy bien todavía lo de hemodiálisis, peso seco y así, entonces yo tomaba agua, no mucha, pero a lo mejor no me quitaban lo que era porque no tenía mi peso seco, ¿no?
Claro. Entonces, yo no supe la verdad cuánta agua me quitaron. No tengo ni idea. Nunca supe, pero pues sí me hinchaba mucho, o sea, sí notaba yo que me hinchaba mucho. Entonces, yo después de eso quedé así como de que no, o sea, estoy midiendo mis líquidos porque yo no quiero volver a pasar por eso. O sea, yo ya sé lo que se siente y yo ya no. Entonces, con mis compañeros, y es como que llegan y que, no, pues quítame 3,8, ¿no? Y para mí es así como de que es muchísimo. Cuida tu ingesta de agua, ¿no? Porque pues está delicado y yo que ya pasé por eso y les trato así como de explicarnos, o sea, es muy difícil pasar por eso porque, por ejemplo, a mí en la intubación me perforaron un pulmón sin querer. Entonces, cuando desperté, pues también tenía el DRE y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no entendía tan bien. Entonces, sí les decía yo a ellos como de que cuídense lo que toman. Ahorita, pues, mi peso seco sí trato de hacérmelo, pues uno nota, ¿no? Que si ya subiste de peso, que si ya bajaste. Entonces, pues así, cuando no puedes hacerte peso seco, pues, como te das cuenta, ¿no? Pero sí trato ya de hacerme mi peso seco, de no tomar bastante agua. Ahorita ya entre sesiones a veces me quitan solamente 1,5. A veces he llegado con 800. O sea, de verdad, sí es muy importante cuidar lo que tomas. Claro, sí, 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 sobre todo. Y aparte es muy incómodo, o sea, la verdad no lo recomendamos porque a mí cuando tenía exceso de líquido, ni siquiera podía dormir acostado, tenía que dormir sentado porque no podía respirar. O sea, es súper incómodo, literal no vale la pena como excederse en líquidos como por un ratito de placer, porque los entiendo, a veces la sed está cañón, o sea, la verdad, a veces la sed dices, ¿cómo quisiera tomarme 3 litros o 1 litro así de jalón? Pero Sí. después vienen las consecuencias y son mucho más graves. Entonces sí, yo creo que un buen mensaje que les podemos dar es que cuiden su líquido. De verdad, no es regaño ni nada, pero sabemos que si no cuidan sus líquidos puede pasar algo peor después de eso. Y bueno, para seguir continuando con tu historia, Karen, cuéntanos que nos quedamos en la parte de que ya te estaban haciendo tus primeras hemodiálisis. ¿Qué más sucedió en ese lapso de las hemodiálisis? No sé si buscas trasplantarte, o sea, todo ese proceso que nos puedas platicar. Sí, y sí estoy ya en lista de espera en centro médico porque no tengo donador, o sea, quien me dé, Claro. porque te digo que con mi hermana batallamos muchísimo, ella tampoco tuvo la oportunidad, entonces, pues acá de parte de con mi mamá, mis hermanos y ellos pues no pueden donarme. Entonces estoy en lista de espera, tengo apenas 2 años que entré, entonces estamos con toda la fe y en manos de Dios para que nos llegue nuestro trasplante. Sí, que así sea, que así sea. Ojalá que pues esa lista o la donación cada vez sea más visible aquí en México, sobre todo para que esa lista de espera cada vez sea menos, ¿no? Yo siempre les digo que todo el propósito de por lo que hacemos todo esto, compartimos sus historias, es para que la gente vea que realmente se escucha súper feo, pero hay muchas personas que nos morimos en lista de espera. Te lo digo yo porque también estoy en lista de espera. Y si seguimos sin informar o no, o sin alzar la voz lo que realmente es esta enfermedad, pues mucha gente pues no se va a sensibilizar con este tema, ¿no? Entonces, pues ojalá que con sus historias, con tu historia, Karen, pues mucha gente pueda ver y pueda decidir ser donador, porque literal, los necesitamos y creo que es un tema muy importante que casi no se habla o si se habla, hay muchos mitos y muchos miedos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para seguir promoviendo este tema de la donación de órganos, ¿no? Y justo por eso me animé a contar mi historia, porque en realidad pues sí me da como nervios hablar y eso, pero para hacer conciencia sobre la donación de órganos, sí les digo, no tengan miedo, de verdad, o sea, denle oportunidad a más personas que estamos en lista de espera, o sea, nosotros que estamos podemos entender lo difícil que es estar dependiendo de una máquina para poder vivir. Exactamente, sí, claro. O sea, sí, y aparte nosotros vivimos con una esperanza todos los días de que nos puedan trasplantar. Entonces, pues ojalá no nos quiten esa esperanza y que pueda haber cada vez más donadores, ¿no? Pero bueno, entonces, algo más que nos quieras contar como de parte de tu historia. A mí me gusta mucho preguntar acerca del tema mental, acerca de la evolución como persona que hemos vivido a raíz de toda esta condición o de toda esta enfermedad, ¿no?
¿Cómo ha sido para ti ese tema mental o cómo ha cambiado tanto para bien y tanto para mal? O sea, no hay aquí como un juicio de que está bien o está mal. Es bueno, como creo, expresar nuestras emociones, tanto negativas y positivas. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso emocionalmente? Fíjate que sí fui a terapia, la dejé, no lo recomiendo, sigan en terapia, porque para mí fue muy difícil el aceptar la enfermedad. Fue muy, muy difícil el aceptar que tenía que estar yendo a hemodiálisis 3 veces a la semana, el tener que conectarme. Para mí era como de que es que ya no voy a salir de aquí. Me daban ataques de ansiedad, me siguen dando ataques de ansiedad y de pánico. Hay días que de plano tengo que hablarle a un amigo que es doctor, él siempre me ha estado acompañando en eso, en estos momentos, pues siempre ha estado conmigo y cuento con su apoyo. Y si es como que me está dando el ataque de pánico y ya lo identificas, ¿no? Como de que es un ataque de pánico, no está pasando, esto sí está pasando, está todo bien, pero realmente ha sido para mí muy difícil todo este proceso mentalmente. La verdad es que cansadísimo, no te voy a negar, pero seguimos con muchísima fe. Fíjate que en, en este año, en el 2025 en marzo, yo me caí y me rompí los tendones de mis rodillas, de las dos. Ajá. Entonces me fui al hospital, me dijeron que no era nada. Una amiga me llevó a radiografías, a Cruz Verde, me dijeron que efectivamente tenía tendones rotos y era para operación. Entonces me fui otra vez al hospital y me dijeron, no, pues efectivamente sí, si tienes algo ahí, sabes que vine aquí, me dieron de alta porque no tenía nada. Me dijeron, no, vamos a buscar quién fue el que te dio de alta porque realmente está mal. Total, que me tuve que quedar ahí, entonces lo que te digo, para mí quirófano es miedo, muchísimo miedo. Entonces me dicen, te vamos a tener que operar y dije, no, entonces fue como paciencia. O sea, fue la clave ahí para poder aguantar todo esto, fe y paciencia. A pesar de que yo me sentía muy mal mentalmente, yo decía, no, es que tengo, o sea, no tengo otra opción, tengo que quedarme aquí para que me puedan operar. Y fue como de que tengo que aguantar, mucha paciencia, entonces fue lo que me dejó, ¿no? ¿Sabes? A pesar de que pues era doloroso lo que estaba pasando, sí fue como de que mucha paciencia, 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 y aprendí, porque, ¿sabes? Yo soy muy desesperada. Con ansiedad es como que quiero todo al instante, o quiero que todo salga perfecto, o quiero que todo esté bien. Entonces, sí, esta partecita que me tuvo que pasar fue para aprendizaje. Sí, totalmente. Hay cosas que nos acuden, que nos hacen crear nuevas habilidades de nosotros. Por ejemplo, ser paciente, ¿sabes? Y tener fe, porque realmente sin la paciencia y sin la fe ni la confianza, sería muy difícil aguantar este proceso. Y lo digo yo porque he vivido sin esperanza, sin fe y sin confianza, y he vivido con esperanza, con fe y con confianza, y obviamente cuando vivo con esperanza, fe y confianza, vivo mucho mejor, porque empiezo a aprovechar el día. Y sé que hay personas que ahorita pueden pasar por un periodo que sienten desesperanza, que sienten que todo va mal, que sienten desconfianza, pero solamente es confiar en el proceso, confiar de que todo puede ser temporal, de que ni todo lo bueno va a durar, ni todo lo malo va a durar. Entonces, creo que eso es algo o una buena herramienta que nosotros mismos nos forjamos, porque nadie nos enseña. Nosotros mismos aprendemos a raíz de todo este proceso y creo que nos ayudan a mantenernos firmes, porque sí es muy fácil flaquear, es muy fácil rendirnos, pero mantenernos con fe y confianza, es difícil, pero es satisfactorio, ¿sabes? Entonces, sí es bonito todo lo que me cuentas y me siento muy identificado porque ahorita que cuentas tu historia, yo también se me vienen recuerdos de Vietnam, literal, cuando yo la pasaba muy mal, o sea, literal hubo una temporada, casi 2 años, que yo la pasé muy mal y que yo no tenía ni siquiera la energía como para hacer un video, no tenía la energía para hablar con nadie, yo me la pasaba acostado, yo me la pasaba sintiendo mal, me la pasaba deprimido, me la pasaba ansioso. Entonces, pues literal fue eso, fue un cambio de mi mentalidad que me obligó también a salir de ahí, porque sí, sí, sí te puedes, literal, yo sentía en ese momento que yo estaba tirado a morirme, o sea, yo nada más estaba esperando en el momento que ya desaparezca de la faz de la tierra. Entonces,
Pues sí, me conmueve mucho tu historia porque te entiendo, Karen. La neta, te entiendo que las historias son muy diferentes a lo largo. Llevamos 45 contigo, 45 historias han sido muy diferentes y cada una tiene su parte, su magia, porque cada uno lo vive muy diferente. Y de verdad, ahorita que lo cuentas tú y que me acuerdo de también todo lo que me pasaba, pues me mueve muchísimo porque es algo súper fuerte que de verdad de verdad no se lo deseo a mi peor enemigo, porque sí es algo, o sea, de verdad que te rompe por dentro. Entonces, pues de verdad, gracias, Karen, por abrirte de esta manera. No sé, antes de pasar a la siguiente parte del podcast, algo que nos quieras comentar, algo que nos quieras contar. No sé qué. No, no te preocupes. Igual pasamos a la siguiente, que vienen las preguntas. También aquí si hay gente que esté conectada, que pueda preguntar, pues con toda confianza también las vamos a estar leyendo. Entonces pasamos a la siguiente etapa, ¿te parece? Va. Va, entonces, vamos a leer las preguntas que nos dejaron aquí en Facebook e Instagram. Y pues también, como les digo, aquí a las personas que estén conectadas por aquí también los vamos a estar leyendo. Y pues bueno, comenzamos con la primera. Hicieron dos preguntas que a mí de verdad se me hicieron demasiado buenas, porque de verdad es algo que yo mismo preguntaría a un paciente que ha vivido un proceso como el tuyo. Y eso que no conocían tu proceso, o no sé. Pero bueno. La primera pregunta es de Fabián Sánchez. Dice, ¿cuál es la razón por la que sigues adelante y no te das por vencida? ¿Qué es lo que pasa por tu mente que no te deja? Mis hijos son la razón por la que yo sigo. Claro, Todavía siento que están muy pequeñitos, necesitan a su mamá, entonces por ellos es que les sigo echando muchas ganas. claro, claro. Sí, sí, sí entiendo esa parte como, pues ser mamá, pues literal te ancla a esta vida para estar por ellos, ¿no? Y sí Y es, eso, ¿no? A irte y aunque se queden con el papá, es como que necesitan a mamá. Entonces, pues es eso, o sea, lo más que se pueda vivir y estar con mis niños. que bueno, sí, 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 eso es la verdad, es un gran motor. Y es una buena respuesta, la verdad. Aquí dice Mayra Ramírez, dile a Karen que aquí estamos apoyándola. Y vamos a la otra pregunta, dice, de Cristian-Jazz. Dice, ¿qué te gustaría hacer cuando te trasplanten o que ya no tengas que ir a hemodiálisis? Buena pregunta. Mm, Pues la verdad es que quisiera, pues imagínate, el ya no ir sería para mí como que poder disfrutar un poquito más la vida a mi familia. Me gustaría salir de viaje porque tú sabes que es muy difícil Claro. cuando estás en hemodiálisis el poder viajar, ¿no? Porque tienes que buscar algún lugar donde hemodializarte o si no esperarte a tu hemodiálisis. Entonces, a mí me gustaría viajar. Súper bien, sí, la verdad, creo que esta pregunta a mí también me gustaría contestarlo y creo que sí es, nosotros, no sé tú cómo lo veas, pero muchos pacientes, yo la verdad he caído como en esa mentalidad como de hasta que nos trasplanten, ¿sabes? No sé si a ti te ha tocado como ese pensamiento. Creo que es algo, no es algo tan bueno, pero tampoco es algo tan malo, ¿sabes? Porque uno, pues dejas de hacer cosas que tú crees que no puedes hacer. Pero Y sí puede. dos, ajá, exacto. Y dos, pues no, o sea, si no tienes un límite, pues literal puedes, hacerte mal para ti mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí solamente es encontrar el balance, lo que sí puedes hacer en este momento y lo que no puedes hacer. Y ya cuando estés trasplantado o trasplantada, pues ya va a ser muy diferente porque vas a tener otro nivel de energía. Entonces, yo la verdad, a mí lo que sí me gustaría hacer y que de verdad me limita muchísimo por la hemodiálisis y que me dicen, no importa, tú lo puedes hacer. La verdad, yo siempre he sido muy geográficamente inestable. O sea, he vivido como en 4 ciudades de México y a mí sí me gustaría irme a vivir a otra ciudad, pero es complicado, ¿sabes? Es complicado ahorita porque pues estás en hemodiálisis, tienes acá tu seguro, tienes acá pues a tu familia que te apoya en caso de cualquier emergencia, pero sí, sí creo que hay un cierto limitante que sí que nos ponen las máquinas, sinceramente.
Sí, creo que Y, también tomar agua. ¿cómo? Creo que también sería el tomar agua. O sea, Ay, lo que haría después sería tomar agua. claro, o sea, tomar agua, hacer pipí, hacer ejercicio, o sea, literalmente ir al gimnasio, sentir tu cuerpo fuerte, eso también es bonito, la neta, ¿sabes? Entonces, pues hay muchas cosas que a lo mejor la gente no alcanza a entender que nos puede llegar a limitar una máquina. Y espero que con esto, pues sí, sí la gente pueda ser un poco más empática, ¿no? Y pues bueno, pues gracias por compartirnos tu historia, Karen, la verdad te digo, te lo repito, me encantó mucho porque me conmovió mucho, me recordó mucho a los procesos que yo mismo viví. Y eso es lo que me gusta, por eso me gusta que me cuenten historias, porque de verdad me recuerdan que también yo he vivido cosas súper fuertes y aquí estamos, ¿sabes? Entonces, muchas gracias por compartir este episodio, con esto terminamos. Pero antes de terminar, nos gustaría que nos dejaras con un consejo. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que han pasado un proceso similar al tuyo o algún proceso de alguna enfermedad? ¿Qué consejo le darías? Que siempre confíen en Dios. Siempre Dios tiene la última palabra y siempre pónganse en sus manos. Siempre con mucha fe. Sí, totalmente. Sí, creo que ya lo hemos hablado en el episodio, ¿no? Su fe y confianza, creo que ponerla en quien tú creas, en Dios, en el universo, en los ángeles, en quien tú quieras, pero creer que estás pasando por esto, por algo más grande, creo que te mantiene mucho con esa esperanza y atado a la vida, ¿no? Entonces, sí es un gran consejo, la verdad, que acérquense a Dios, acérquense en lo que ustedes crean para que les dé esa fortaleza, porque a veces no podemos solo y necesitamos ayuda divina para todo esto, ¿no? Perfecto, Karen. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por platicar conmigo. Con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por compartir tu historia. ¿Algo más que nos quieras compartir? Te podemos seguir en redes sociales, lo que tú digas. Te quiero agradecer por el espacio para poder contarlo, Chuy. En Facebook pues estoy como Karen Martínez, me pueden seguir. Y pues que la verdad no me sé mis otras redes, pero me pueden seguir. Estoy intentando, quiero hacer más bien en TikTok, empezar a subir videos Súper. para hacer conciencia, ¿no? Sobre la donación de órganos, lo que hacemos un día, antes de ir a hemodiálisis, lo que comemos. Entonces, pues voy a compartirlo por Facebook y ya después me pueden seguir si ustedes gustan por TikTok. Excelente, claro que sí, ahí te vamos a estar siguiendo, Karen, y pues gracias también por ser una vocera de esta enfermedad, porque la verdad, hace falta más personas que sean voceros, pero con conciencia, ¿sabes? Porque ahorita hay mucho creador que no tiene la conciencia necesaria como para transmitir un mensaje o información real, solamente es como vistas y todo eso, ¿no? Entonces, sigan a Karen, ya dejo ahí sus redes. Ya pronto vamos a subir pues estas partes del video en TikTok, te etiqueto ahí para que te puedan seguir. Y pues bueno, a toda la gente que nos escuchó y vio este podcast, les agradecemos. Les mandamos un fuerte abrazo y ya sabes que si tú también tienes una historia que contar, escríbeme, queremos escucharte. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Todos Tenemos una historia que contar. Muchas gracias, Karen. Gracias por Gracias. contar tu historia.